tiene son insuficientes para pagarle la cantidad de beneficiarios que hay en el sistema, hablamos de un financiamiento impuro. ¿Por qué? Porque hay otros recursos, ¿sí? Impuestos, partidas presupuestarias, multas, intereses. Por eso es lo que lo transforma en un sistema de reparto impuro. En el año 1991 lo que dijimos es que se hace una síntesis administrativa del sistema, creándose el Sistema Único de Seguridad Social, ¿sí? Este Sistema Único de Seguridad Social lo que hace es absorber, ¿sí?, las 3 cajas de jubilaciones que existían en ese momento, que se habían creado a fines de la década del 60, y engloba, ¿sí?, todas las funciones que tenían estas cajas en un organismo que creó, que es la ANSES. La ANSES se crea, ¿sí?, la Administración Nacional de Seguridad Social se crea en el marco del Sistema Único de Seguridad Social en el año 1991, a través del decreto 2741 de 1991. ¿Sí? Creo que está acá. Este es el número. Este organismo, ANSES, es un organismo descentralizado, pero que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La estructura jerárquica sería ANSES, arriba el organismo de control, que es la Secretaría de Seguridad Social, y luego, arriba de todo, en la pirámide, el Ministerio, ¿sí?, el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son las funciones que tiene ANSES? ANSES es un organismo de administración, entonces tiene como función la administración justamente y de los recursos de la seguridad social. A ver, no todas las funciones que tenía ANSES inicialmente las tiene ahora, ¿sí? Piensen ustedes que ANSES se creó como organismo único, ¿sí?, y tenía a su cargo la administración y control de la recaudación de los fondos correspondientes a todo lo que era el sistema previsional, ¿sí?, que era la fiscalización del cumplimiento de esas obligaciones, que los empleadores hicieran sus contribuciones y los trabajadores se les retuvieran los aportes y depositaran. Quiere decir que de alguna manera no tenía solamente una función de administración, sino que tenía enmarcada una función de control que tenía que ver con la recaudación. Si bien la recaudación no estaba a cargo del ANSES en 1991, sino de un organismo que se llamaba Dirección Nacional de Recaudación Previsional, el control de esta recaudación sí estaba en manos del ANSES. Entonces ANSES era un organismo de administración, un organismo de control de la recaudación, ¿sí?, y un organismo de gestión. ¿Por qué gestión? Porque es donde antes la gente iba, y ahora también, a gestionar el otorgamiento de sus beneficios o hacer reclamos cuando hay algún error en la liquidación, cuando uno quiere un reajuste de haberes, ¿sí? ¿Cuáles de todas estas funciones sigue teniendo la ANSES? ANSES hoy sigue siendo un organismo de administración y sigue siendo un organismo de gestión. Pero lo que no tiene más es la función del control de la recaudación, ¿sí?, de los aportes y contribuciones. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuándo dejó de tener esta función? Dijimos que en 1991 se creó el SUS y dentro del SUS se creó la ANSES. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día y que esto tiene mucho que ver con el financiamiento del sistema previsional y del sistema social en la Argentina? De manera simultánea con la creación del SUS, se creó la CUS. Hablamos del formulario 931, ¿se acuerdan? La CUS es la contribución unificada de la seguridad social y esta contribución unificada de la seguridad social engloba en un mismo, en un mismo tributo todas las obligaciones que hay hacia el sistema de seguridad social. Quiere decir que en la CUS están encuadrados todos los aportes y contribuciones al sistema previsional, a obras sociales, al PAMI, como es para asignaciones familiares, para la prestación por desempleo, y luego se incorporó en 1996 lo que son las alícuotas de las ART. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley es de 1996, la ley de ART. Entonces,
El control de esta CUS, ¿sí?, de la recaudación de esta CUS que contiene todos estos recursos con los que se va a nutrir el sistema previsional y el sistema de seguridad social en general, estaba a cargo del ANSES. Ahora, en 1993, la función que tiene que ver con la recaudación, que nunca la tuvo ANSES, sino que la tenía la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, y lo que es el control de esta recaudación y la ejecución de estos recursos a aquellos empleadores que no hacen los aportes, entró a las manos de la DGI. La DGI es un organismo que se creó, la Dirección General Impositiva, en el año 1993. Hoy ya no existe más, hoy es la FIP, ahora lo vamos a ver esto. La función que tuvo la Dirección General Impositiva y que ahora tiene la FIP es justamente la de la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución, como dice acá el PowerPoint, judicial de los recursos de la seguridad social. ¿Correspondiente a qué rubros? A estos que están detallados, a lo que es sistema previsional, lo que son recursos para financiar las asignaciones, lo que son recursos para el Fondo Nacional de Empleo y todo otro aporte o contribución, ¿sí? Dijimos el otro día que la excepción a la regla era en el tema de las obras sociales, que si bien AFIP tiene la recaudación de lo que son los aportes y contribuciones de obras sociales, lo que no tiene es la facultad de ejecutar a los empleadores que no hacen los aportes a obra social. ¿Por qué? Porque esta función la tienen propiamente las obras sociales. Cada obra social tiene esta función de ejecutar, ¿sí?, a los recursos con destino a las obras sociales que los empleadores no depositan. Y esta es una función que han retenido, después de una disputa muy grande, las obras sociales. ¿Qué hacía la DGI y qué hace hoy la FIP? Recaudan, y lo que recaudan lo distribuyen, lo recaudan a través del 931, ¿sí?, donde se detallan en este formulario todos los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, y lo que hace es repartir y distribuir a los organismos los recursos correspondientes a cada subsistema de la seguridad social. Le va a dar ANSES todo lo que es aportes y contribuciones de sistema previsional, asignaciones familiares y desempleo. Le va a dar a las obras sociales los recursos que son aportes y contribuciones para esas obras sociales. Le va a dar a las ART lo que le corresponde, ¿sí? Entonces, la DGI y ahora FIP recauda y distribuye a cada uno de sus subsistemas. Después, cada uno de estos subsistemas va a administrar sus propios recursos. En este caso, el que vamos a ver nosotros, que es el previsional, ANSES administra los recursos que la DGI y ahora la FIP le daba. Muy bien. Entonces, acá lo que vimos fue un periodo hasta acá de síntesis administrativa, ¿sí? En el año 91 nos quedamos con un organismo de administración y gestión, ¿sí? Y en el año 1993 unificamos lo que es la recaudación. Ahora, ¿qué pasó a nivel legislativo? ¿Sí? Todavía teníamos dos leyes, la ley 18.037 y la 18.038 en lo que atañe al sistema previsional, ¿sí? En el año 1990, fines de 1993 y principios de 1994, en fines de 1993 se sanciona la ley 24241, que entra en vigencia en tres tramos diferentes. Una parte en octubre del 93, otra parte en febrero del 94, que son las normas de transición entre la ley anterior y esta, las leyes anteriores y estas, y en julio de 1994, ¿sí? La parte más importante de la ley, que es el libro primero. Este libro primero, que es el que nosotros nos vamos a detener bastante en el cuatrimestre para ver, que tiene que ver con todas las prestaciones que contiene la ley. Lo que hace la ley 24241 es crear el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones llevaba ese nombre, ahora se llama SIPA, esto lo vamos a ver en el periodo siguiente, que se le cambió el nombre, ¿sí? Lo que hizo fue derogar las leyes 18.037 y 18.038 e integrar, así lo dice la ley, sistema integrado, en una sola ley a todos los que estaban en la 18.037 y a todos los que estaban en la 18.038. Esto quiere decir
que para todos los trabajadores en relación de dependencia vamos a tener una ley y en la misma ley vamos a tener a todos los trabajadores autónomos. ¿Sí? ¿Por qué se llamaba integrado también? Porque esta ley lo que hizo fue crear un sistema mixto, ¿sí? Que contenía un régimen de reparto y un régimen de capitalización individual. O sea, integraba por un lado a los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores en relación de dependencia y los autónomos, pero también integraba dos regímenes diferentes, el que iba a estar administrado por el Estado y el régimen privado de las AFJP. Vamos a hablar un poquito de este sistema integrado de jubilaciones y pensiones, ¿sí? Como introducción y como características puntuales que tenemos que saber, que es, este sistema integrado de pensiones es una pata, ¿sí? Lo dijimos el otro día, de un sistema más grande que es el Sistema Único de Seguridad Social. ¿Sí? Se integra uno más grande. ¿Se acuerdan que este SUS tenía diferentes patas? El sistema previsional, en este caso, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, es una de esas patas. Es un sistema previsional de alcance nacional, quiere decir que se va a aplicar en todo el país y que solo van a quedar excluidos de esta ley algunos regímenes especiales que vamos a ver que corresponden a sectores que se jubilan por otras leyes y por otras cajas y quizás también algunos regímenes provinciales, ¿sí? Eh, algunos regímenes provinciales, porque cuando hablamos de reciprocidad jubilatoria, yo lo que les dije es que cada provincia tenía su propio sistema y lo conservaba, su sistema público de previsión, a menos que lo transfiriera a la nación, ¿sí? Como pasó con muchas provincias. Entonces, este es un sistema de alcance nacional, que alcanza a todos los trabajadores, dijimos, en relación de dependencia, y todos los autónomos que vamos a ver en los artículos 2, 3 y 4 de la ley, que nos habla del ámbito de aplicación personal de esta ley, a quiénes se aplica. Por otro lado, dijimos que este sistema integrado está justamente integrado por un régimen de reparto y un régimen de capitalización. Este régimen de reparto lo vamos a denominar régimen de reparto asistido. Si se acuerdan que antes cuando hablábamos de, teníamos un sistema previsional que no estaba, digamos, que no solo estaba financiado por recursos propios y genuinos de ese sistema, que eran los aportes y contribuciones, y cuando necesitábamos de otros recursos le decíamos régimen de reparto impuro. Bueno, este asistido e impuro es lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de un régimen de reparto asistido, vamos a hablar de un régimen que está administrado por el Estado, por la ANSES, y que se va a financiar con recursos de aportes, contribuciones y otros que en su mayoría son impuestos, ¿sí? Este reparto asistido, esta denominación, se la dio al régimen de reparto la ley 24463, que es una ley del año 1995, que ya casi no tiene artículos vigentes, gracias a Dios, que se llamó Ley de Solidaridad Previsional, pero era todo lo contrario. Una ley que englobaba cuestiones de fondo y cuestiones de forma, pero que era muy típica de la década del 90 y que lamentablemente estuvo vigente por muchos años. Este régimen de reparto asistido, eh, ¿cómo funciona? Porque existe hoy, ¿sí? Lo que no existe más es el régimen de capitalización, pero sí el reparto asistido. Este régimen de reparto asistido tiene como organismo central de gestión al ANSES, ¿sí? ¿Y cómo funciona un régimen de reparto? Esto lo vimos ya con el reparto puro y el reparto impuro. Tenemos un organismo de recaudación, en este caso la AFIP, que recauda los recursos del sistema previsional y se los va a dar al ANSES. ¿Y ANSES qué va a hacer con esto? Con esta recaudación de aportes y contribuciones y de impuestos, de todo este régimen de reparto asistido. Va a repartir, ¿sí? eh, esos fondos, ¿sí? Esos recursos, entre la cantidad de jubilados que tiene. Ese es el dinero que ANSES utiliza para pagarle a la cantidad de beneficiarios que tiene. Por eso se llama régimen de reparto. Recuerden ustedes que el principio rector del régimen de reparto es el principio de solidaridad. Nada se ahorra, todo se reparte, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que lo que nosotros aportamos hoy
no es para que cobremos nosotros mañana, sino que acá funciona el principio de solidaridad. Lo que aportan y contribuyen los activos hoy se utiliza para pagarle a los jubilados de hoy. Por eso hablamos de un régimen solidario. Solidario desde dos visiones diferentes. Por un lado, esta solidaridad intergeneracional de quien hoy trabaja y hace sus aportes y contribuciones los empleadores para pagarle a los jubilados de hoy, este colectivo de trabajadores, ¿sí? Porque no es un aporte individual de cada uno, este colectivo de trabajadores que sirve para pagarle a los jubilados. Y por otro lado, de la solidaridad de todos aquellos que pagan impuestos. ¿Por qué? Porque como este es un régimen de reparto asistido que se financia también con impuestos, todas aquellas personas que pagan impuestos cuya recaudación parcial o total se destina al régimen del sistema previsional, también son solidarios, ¿sí? Todos aquellos que pagan IVA, que eh, hay el impuesto a los combustibles, también hay una parte del impuesto a los combustibles que sirve para financiar el régimen de reparto, también el impuesto a los cigarrillos, bueno, el IVA, el impuesto a los juegos de azar. Hay varios impuestos cuya recaudación total o parcial es para pagarle a los jubilados, ¿sí? Entonces, la solidaridad también se entiende desde ese lugar. Como contrapartida de esta teníamos, porque ya no lo tenemos más, al régimen de capitalización individual. Este régimen de capitalización individual no era un régimen enteramente privado. ¿Por qué? Porque como les dije antes, la ley 24241 contemplaba un sistema mixto. ¿Sí? Un sistema mixto, ¿por qué? Porque la Constitución Nacional no permite un sistema enteramente privado. Recuerden ustedes que el artículo 14 bis dice el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social. ¿Sí? Entonces, acá no pudo implementarse lo mismo que se intentó y que se hizo en Chile, que fue la implementación de la AFP, de los fondos de pensión, porque acá hay una cláusula constitucional que lo prohíbe. Este régimen de capitalización individual tenía como organismos de gestión a las AFJP, que eran sociedades anónimas que dependían enteramente de bancos, de los bancos más importantes del país, ¿sí? Y que eran organismos privados, ¿sí? Estos organismos privados no trabajaban gratis, ¿sí? Los organismos, las AFJP, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, lo que hacían era, primero, la gente tenía que optar si quería quedarse en el régimen de reparto o irse al régimen de capitalización. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Me ven a mí ahora? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo funcionaba esto? Estos organismos, a ver, en el año 1994, cuando salió esta ley, lo que se hizo fue una campaña muy grande para que la gente se afiliara a las AFJP, ¿sí? Con la promesa de que iban a tener una jubilación mejor. ¿Y por qué la gente creía que esto iba a ser así? Porque estábamos pasando por un periodo en el que los saberes jubilatorios estuvieron congelados durante muchísimos años, ¿sí? La gente, yo recuerdo que cobraba 145 pesos con 50 y esos 145 con 50 estaban años y años y años en el mismo valor. ¿Por qué? Con la excusa de la convertibilidad, que no había inflación y todo esto que en realidad era ficticio, la gente cobraba siempre lo mismo. Y aparte se habían sancionado leyes que impedían, ¿sí?, que embargar las cuentas del Estado. O sea, que todos aquellos que le ganaban juicios al Estado tampoco los cobraban, ¿sí?, los jubilados. ¿Por qué? Porque había normas que impedían que judicialmente se pudiera embargar las cuentas de ANSES. Entonces estábamos frente a un, digamos, a cláusulas que solo garantizaban el pago de jubilaciones mientras ANSES tuviera plata, porque así lo decía la ley 24463. Entonces la gente, frente a el congelamiento de haberes de muchos años, sí, frente a la imposibilidad de cobrar sus juicios previsionales, quien estaba en actividad decía, bueno, yo no quiero llegar a esa instancia donde vaya a cobrar toda mi vida 145,50.
Y si estamos frente a un Estado que no me puede garantizar el pago de un buen haber jubilatorio, me voy a pasar una FJP. ¿Sí? Entonces se hizo una campaña muy grande para que esto fuera así, para que la gente creyera esto, ¿no? Aparte, pensemos nosotros que si bien les traía desconfianza el hecho de pasarse a un organismo privado, siempre tenían la fantasía de que lo privado funciona mejor que lo público, ¿sí? Que siempre hay como una eficiencia mayor en el ámbito privado, pero no, digamos, nadie pensaba en que, ¿y si no existen más estas empresas? ¿Y si se van? ¿Y si se van con mi plata? Si bien no sucedió del todo así porque se fueron fusionando, las empresas más grandes se comieron a las más chicas, vamos a ver que todavía tenemos ciertos resabios de problemas de aportes que no se le devolvieron, por ejemplo, aportes voluntarios que hicieron en el régimen de capitalización ciertas personas que estaban en actividad y que querían tener una jubilación más alta, que nunca se les devolvió. La garantía estatal era algo como muy importante, pero no todas las AFJP tenían esta garantía de fondos. O sea, si la empresa se iba, que el Estado igual le iba a garantizar el pago de su jubilación. Entonces era, bueno, había que vivirla la época, ¿no? Como para situarse bien, como, porque todo parecía como muy natural en ese momento. Uno ahora lo cuenta y parece una historia muy lejana y dice, bueno, ¿cómo la gente iba a pensar eso? No, no, pero era algo que se había instalado. Es como cuando uno ve un producto en la tele y todo el tiempo están invitándote a que lo compres. Bueno, esto era lo mismo. Venían y se paraban en la puerta de tu trabajo, en la puerta de tu empresa y te regalaban una pelota, otro, sorteaban un televisor. Eh, firme por acá, no, mire, esto es para un sorteo, y terminaba firmando cosas que ni vos sabías que eran. Verónica, Sí, ¿puedo hacer un comentario? Yo soy de esa época, chicos. Mi, yo mi también. primer trabajo fue un poco en esa época y lo de elegir también era relativo, Verónica. Me acuerdo porque cuando yo tuve que firmar los papeles para ingresar, fue mi primer trabajo, digamos, en relación de dependencia, directamente me decían que yo tenía que elegir una FJP. Si yo me quería quedar en el Estado, no, directamente tenía que elegir una FJP. Con lo cual, incluso lo de elegir, yo recuerdo que era relativo, ¿no? O sea, todos te decían, no, mejor lo privado porque el Estado no te va a garantizar nada, ¿no? Exacto. Justamente a eso me quería referir, al tema de la opción. Porque este tema de la opción lo vamos a tener que recordar para cuando veamos las prestaciones dentro de un par de clases. Dice, los de recursos humanos también tenían su lobby, sí, sus lobbies, sí, es verdad, es verdad. A ver, cuando uno entraba por primera vez a un trabajo, sí, a ver, por primera vez quiero decir, una persona cumplía 18 años y iba a su primer trabajo, ¿sí? O a la edad que fuera, su primer trabajo. La ley en el artículo 30, se van a fijar que todavía está, ¿sí? En el artículo 30 la 24241, te decía que vos tenías un periodo de tiempo donde vos tenías que optar. Si querías ir al Estado o si querías una FJP. Pero era, como dice la compañera acá, no era tan así. ¿Por qué? Porque si yo quería quedarme en el Estado, tenía que decir expresamente que me quería quedar en el Estado. ¿Por qué? Porque si no decía nada, me afiliaban a una FJP. Entonces, las opciones eran, anda a una FJP, pero elegí cuál, porque si no elegís, te la elegimos nosotros, pero es una FJP. Y solo te vamos a dejar en el régimen de reparto si vos expresamente decís, quiero permanecer en el Estado. Era así. Esto que yo digo es, para quien entraba por primera vez al mercado laboral, tenía un plazo para hacer esta opción. Ahora, ¿qué vamos a suponer que esta persona optó, ¿sí?, por el régimen de capitalización? ¿Qué pasa? ¿Se iba de ese trabajo o no se iba? No podía volver al régimen de reparto. O sea, una vez que vos te afiliabas al régimen de capitalización conscientemente o inconscientemente porque no habías elegido nada y te mandaban a una FJP, no podías volver a reparto. Quedabas prisionero del régimen de capitalización. Esto fue así hasta el año 2007, que con la ley 26222 se abrió la posibilidad de volver al régimen de reparto y finalmente a fines del 2008 se derogó el régimen de capitalización. Ahora, esta opción no solamente era esto de tenés un tiempo para elegir, no era solo para quien entraba por primera vez al mercado laboral. Vamos a suponer que estabas en el año 94, vos ya venías trabajando, pero entrabas a un trabajo nuevo o seguías en el mismo, que cuando se sancionó la ley, también tenías que elegir. Y el efecto era el mismo, ¿sí?
no era solo para los que recién entraban y todos los demás se quedaban en el Estado. No, no, los que ya estábamos trabajando también teníamos que elegir. ¿Sí? Y de la misma manera, si querés quedarte en reparto, lo tenés que decir específicamente. Bueno, muy bien. El régimen de capitalización tenía, aparte de esta imposición, digamos, tenía bastantes características comunes. ¿Sí? Por un lado, estaba regido por el principio del ahorro. Es diametralmente opuesto al régimen de reparto. ¿Por qué? Porque ¿cómo funcionaba este sistema? Yo me afiliaba al régimen de capitalización. Mis aportes a partir de ese momento dejaban de ir al ANSES y empezaban a ir a la FJP. ¿Sí? Las contribuciones patronales no. Siempre, aunque yo estuviera afiliado a una FJP, la contribución del empleador siempre iba a reparto. ¿Por qué? Porque el régimen era mixto. No podían de repente desfinanciar del todo el Estado. Ahora le quitaron muchos recursos al Estado porque todas aquellas personas que se iban a una FJP dejaron de aportar al Estado, por lo tanto el Estado recaudaba menos y tenía menos para repartir. ¿Se entiende? Entonces, me afiliaba al régimen de capitalización. Mis aportes a partir de ese momento iban a la FJP que elegía o a la que me habían asignado, ¿sí? Porque yo no había elegido nada. Ahora, así como se recaudaban, iban directo, no. Primero pasaban el filtro de la FJP. ¿Por qué? Porque la FJP era una entidad de beneficencia, era una empresa privada, y para administrarme los fondos me tenía que cobrar. ¿Sí? A ver, yo no digo que ANSES no lo haga conscientemente, pero ellos tenían como unos honorarios, se te cobraban una comisión por administrarte los fondos, pero era una empresa privada. ¿Sí? O sea, Ahora, profe, una pregunta. sí. La FJP, o sea, lucraba con esto, el negocio era ese, digamos, cobrar honorarios. Yo creo que el negocio no era ese, porque yo creo que el negocio pasaba por varios lados, o sea, primero por el volumen de gente y el volumen de fondos que administraban, ¿sí? No por las comisiones que cobraban, porque las comisiones que cobraban eran para pagarle de repente los sueldos a sus empleados, ¿se entiende? Para su estructura. El negocio era, cuanto más gente se afiliara a la FJPX, ese fondo que administraba esa FJP, ¿sí? Lo invertían en determinados tipos de inversiones y les generaba un rédito que iban ahorrando. Y ese ahorro, ¿sí? No todas las inversiones eran en pesos tampoco. ¿Sí? Está bien que las inversiones estaban regidas por la ley, ¿no? No era que ellos podían invertir en lo que querían. Igual que ahora, ANSES no puede invertir en lo que quiere. ¿Sí? Invierte prácticamente las mismas cosas que invertían las FJP, igual. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Disculpe. Buenas tardes. Hola. ¿El empleador se ocupaba de enviar el dinero a la FJP? No, AFIP. ¿AFIP? Ah, No no sé. A ver, AFIP recaudaba y en vez de mandárselo al ANSES, le mandaba la contribución al ANSES y el aporte a la FJP-X. ¿Sí? ¿Por qué? Okay. Porque cuando vos te afiliabas o te asignaban una FJP, eso se informaba a la AFIP. ¿Sí? Ok. Gracias, profe. No de nada. Bueno, entonces pasamos el filtro de la comisión. O sea, si yo aportaba 10 pesos, ¿sí? A ver, en principio aportaban lo mismo los de reparto y capitalización, el 11%, ¿sí? De los aportes. Eran 11% el sueldo. Hubo épocas en las que capitalización aportó un poquito menos para incentivar justamente que la gente se afiliara. Le bajaron los aportes para, de esa manera la gente llevaba más plata en el bolsillo a su casa, aportaban 5%, por ejemplo. Aportaba 10 pesos, ¿sí? Ese era el 11% de mi sueldo, pero los 10 pesos iban a mi cuenta de capitalización, no. De esos 10 pesos probablemente iban a llegar 7 a mi cuenta. ¿Por qué? Porque me iban a cobrar las comisiones. Pero no solo me cobraban las comisiones, había dos tipos de deducciones que se hacían de los aportes. La comisión por un lado y por otro lado, la deducción del seguro que me cobraban por si yo me incapacitaba o me moría. Si había un seguro por invalidez y fallecimiento. ¿Por qué? Porque si yo me incapacitaba, me iban a tener que pagar, por lo menos en una parte, un retiro por invalidez. Y si yo me moría, a mis familiares le iban a tener que pagar la pensión. Entonces, ¿de dónde iban a sacar la plata? Del seguro que me cobraban. Ahora, como cualquier compañía de seguros, ¿cuál es la ganancia? A ver, ellos no eran compañías de seguros, pero seguramente las aseguradoras, ¿sí? Eran parte de la misma empresa. ¿Sí? Teníamos, por ejemplo, Orígenes FJP,
Orígenes Seguro de Retiro, Orígenes Seguro de Vida, ¿sí? Entonces tenías todo dentro del mismo holding. ¿Cuál es el negocio de una compañía de seguro? Todos tenemos el seguro del auto, pero todos los autos chocan. ¿A todo el mundo le tiene que pagar el seguro? No. ¿Sí? De todos aquellos que pagan un seguro, no pagar, dicen, exacto, no pagar es el seguro, es el negocio. O por lo menos no pagarle a todos, ¿sí? ¿Cuál es la ganancia? Y si de cada 100 que pagan el seguro, 2 chocan, y miren la ganancia que tiene la empresa, ¿sí? Aparte de ni siquiera querer pagarle a los 2 que chocaron, ¿no? Entonces, una deducción era para las comisiones. Que les aclaro, las comisiones que se cobraban no eran un porcentaje del aporte, no era, qué sé yo, el 2% del aporte, era un porcentaje del sueldo, que no era lo mismo cobrarte el 2% de lo que vos aportabas a cobrarte el 2% de lo que vos ganabas. ¿Se entiende? Es mucho más. Y el otro era el seguro. Con ese seguro, si yo me incapacitaba o me moría, financiaban el pago de las prestaciones de pensión y de retiro por igual, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba? Cada uno de aquellos que se afiliaban a una FJP tenía una cuenta de capitalización individual. Ya no hablamos de capitalización colectiva como al principio, ¿sí? Teníamos una cuenta de capitalización. Cada uno de esos afiliados tenía una cuenta de capitalización. Ahora, ¿esa cuenta tenía plata? No. Esa cuenta tenía cuotas. ¿Por qué? Porque cada uno de aquellos que se afiliaba a una FJPX tenía cuotas partes de un fondo, que era un fondo que administraba esa FJP, integrado por todos los aportes de los que aportaban efectivamente a esa FJP. ¿Entiende? Entonces, eran 100 personas afiliadas a esa FJP, aportaban a esa FJP, conformaban un fondo. Ese fondo, sí, se invertía todos los días y el resultado de esas inversiones se llamaba rentabilidad, ¿sí? Entonces, yo podía tener X cantidad de cuotas de ese fondo. Y el valor de la cuota que yo tenía o de las cuotas que yo tenía del fondo variaba en función del resultado de esos negocios que hacían todos los días, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? La otra propaganda que hacían era la rentabilidad, la garantía de rentabilidad, ¿sí? Y la rentabilidad, como lo digo siempre y lo repito hasta el cansancio, no era sinónimo de ganancia, sino que la rentabilidad era sinónimo de resultado. O sea que podía ser que yo invirtiera los 10 pesos y a la tarde tuviera 15, o que me hubiera ido mal ese día como FJP en los negocios y que esos 10 pesos que invertí en realidad a la tarde tuviera 8. Entonces, no siempre la rentabilidad era positiva, podía ser negativa. Y por lo tanto, yo perder plata como afiliada a una FJP. O sea que en vez de tener una cuota o 10 cuotas de valor de 10 pesos, tuviera a la tarde cuotas que valieran 8 pesos. ¿Se entiende? ¿Cuándo estas cuotas se transformaban en plata? El día, ¿sí? El día que yo me iba a jubilar, ¿sí? Ese día como que se me hacía la liquidación de lo que yo había ahorrado, cuánto valían todas esas cuotas que yo tenía de ese fondo. Y el valor, ¿sí?, de esas cuotas, si yo tenía 100 cuotas, 200 cuotas, o lo que fuera, cuotas partes de ese fondo, se me iban a traducir en dinero y me iban a depositar en mi cuenta. Ahora, ¿eso solo iba a cobrar yo de jubilación? No. Recuerden ustedes que también se afilió al régimen de capitalización mucha gente que ya venía trabajando en el régimen de reparto, que empezó a trabajar en los 80 y que en el 94, cuando salió la ley, dijo, me pasó a capitalización. Entonces tenía un montón de aportes hechos antes que existieran las FJP y después que existieron los empezó a hacer al régimen privado. Entonces vamos a tener que una parte de la jubilación se la iba a pagar el Estado porque por todos esos años que había aportado al Estado antes. Y a partir del momento que se había afiliado a la FJP, ¿sí?, lo que había ahorrado en su cuenta era lo que iba a cobrar de parte de la FJP. Por esto hablamos de un régimen mixto. Cuando veamos jubilaciones se van a poder graficar mejor en su cabeza cómo funcionaba este sistema. Avanzo un poquito más porque si no sigo hablando hasta mañana de este tema. ¿El régimen de capitalización hasta cuándo existió? Existió hasta fines del 2008. Hubo dos preludios de
derogación, ¿sí? De eliminación del régimen de capitalización. Uno, les dije hace un rato, la ley 26.222, que fue la ley que abrió nuevamente el libro de pases y dejó que la gente se volviera al régimen de reparto, sobre todo aquellos que les faltaba muy poquito para jubilarse y tenían pocos aportes en capitalización y no era negocio ni para las FJP ni para la gente jubilarse por una FJP. Y por otro lado, el segundo, digamos, antecedente para la derogación del régimen de capitalización fue la ley de movilidad del año, la 26.417, que también se dio en el 2008. Ahora, ¿cuál fue el remate final, digamos? ¿Cuándo se eliminaron las AFJP? Fines del 2008 por la ley 26.425. Entro al periodo siguiente, les muestro la pantalla, así vemos el último periodo, ¿sí? ¿Ven ahí? Sí, Muy bien. Recuerden ustedes que llegamos hasta acá con una sola ley, ¿sí? 24.241, salvo los regímenes especiales que vamos a ver por ahí después. Un organismo de administración en lo público que era ANSES, ¿sí? Que es ANSES, y para lo privado la CFJP, y un organismo de recaudación, ¿sí? Que DGI, que en el año 1997 se transformó en AFIP. Creo que acá les puse en esta filmina el decreto por el cual se disolvió la DGI y se creó la FIP en 1997. Sí, igual esto está en el campus. La FIP se creó como una fusión entre la Dirección General Impositiva y la Administración Nacional de Aduanas. ¿Sí? Esos dos organismos fusionados crearon la FIP. Hoy es así, quien recauda los aportes y las contribuciones de la Seguridad Social es la FIP. Muy bien, entonces, a partir de la sanción, de la entrada en vigencia, mejor dicho, de la ley 26.425, que si bien se sancionó a fines del 2008, entró en vigencia en marzo del 2009, por eso puse 2008/2009, la ley 26.425 creó el SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino. Quiero hacer una aclaración que no tiene nada que ver con esto antes que nada. Yo no sé si el Meet ahora se está a la hora, me dijeron que sí, hasta el momento que yo lo usé, no. Si se corta, volvemos a entrar con el mismo enlace, ¿sí? Les hago la aclaración porque ya veo que se corta y quedamos ahí en Pampa y la Vida. Bueno, la ley 26.425 creó el Sistema Integrado Previsional Argentino. ¿Se acuerdan que hasta ahora les dije que se llamaba Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones? Bueno, la denominación se cambió con la ley 26.425. Ya no se llama más Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, sino Sistema Integrado Previsional Argentino. ¿Por qué le cambiaron el nombre? La verdad es que no sé. Porque en realidad lo único que se hizo fue a un sistema que tenía dos patas, un régimen de reparto y un régimen de capitalización, le sacaron una pata porque derogaron la capitalización y quedó solo el reparto, unificaron, ¿sí? Entonces, no sé por qué le cambiaron el nombre, porque en realidad le sacaron una parte. Y sigue siendo integrado, porque en realidad integra a los trabajadores en relación de dependencia de los autónomos. La cuestión es que ahora se llama SIPA y lo vamos a llamar así, ¿sí? Entonces, unificaron, ¿sí? El sistema integrado de jubilaciones y pensiones en un único régimen previsional público llamado SIPA. Ahora lo único que tenemos es el SIPA integrado por un régimen de reparto. No hay más organismos privados. Pasaron a toda la gente del privado al público e hicieron de cuenta como que nunca se habían ido. ¿Sí? Salvo alguna excepción, se les garantizó a quienes, por cerrar la puerta de la capitalización ahora, por derogarla, volvían al régimen de reparto, se les garantizó iguales derechos y prestaciones que aquellos que durante todo ese lapso de tiempo desde que estuvo vigente la capitalización no se habían ido al régimen privado. Entonces traspasaron a todos los afiliados, o sea, los que no estaban jubilados, y a todos los beneficiarios, o sea, todos los que ya estaban jubilados por el régimen privado, los pasaron al régimen público. Y crearon lo que se llama, y que todavía existe, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Este fondo de garantía de sustentabilidad, que siempre está en boca de todos, ¿sí? Es el que de alguna manera engloba todos los resultados de estas inversiones que hace la ANSES, ¿sí? Y que es como la reserva que tiene el sistema previsional para pagarle a los jubilados. Este fondo de garantía justamente lo que tiene es plata para garantizar que las jubilaciones se van a pagar. Y teóricamente este fondo de garantía no se podría utilizar para otros fines que no fueran el pago de beneficios previsionales. No es así. No fue ni es. ¿Sí? O sea, hay un montón de créditos que se otorgan con ese dinero que en realidad no se otorgan a los jubilados, ¿sí? Pero bueno, eso es otro asunto. Hasta acá es lo que vamos a ver de la evolución histórica y cómo es el sistema hoy, ¿sí? Llegamos al día de hoy después de muchas clases y de mucho tiempo, llegamos finalmente al día de hoy. Lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo es realmente hoy. Vamos a empezar por el principio de la ley 24241, por el artículo 1, ¿sí? Y vamos a empezar a ver las características principales del sistema en cuanto a dónde se aplica y a quiénes se aplica, ¿sí? Acá es donde se empiezan a mezclar un poquito los temas de la bolilla 4 y la 6, porque no respeto el orden de las bolillas, sino el orden metodológico que me parece mejor a mí, para enseñárselos para que lo entiendan, ¿sí? No sé si tienen a mano la ley 24241. Yo creo que no, pero bueno. El artículo 1, ¿sí? De la ley, lo voy a buscar acá. El artículo 1 de la ley 24241, lo que nos habla es del ámbito de aplicación territorial de la ley, ¿sí? El ámbito de aplicación territorial es justamente esto que vimos hace un rato, a dónde se aplica, ¿sí? Y dice que la ley 24241, a pesar de que no se le cambió todavía la denominación, en el artículo 1 sigue figurando el sistema integrado de jubilaciones y pensiones. El sistema integrado de jubilaciones y pensiones se creó en 1994 como un subsistema del Sistema Único de Seguridad Social. Entonces, esta ley, la ley, acá me la mandan, muchas gracias, porque no la tenía acá. Muchas gracias, Edgar, me mandaste el link con, le mandaste a todos, el link con la ley. La ley 24241 crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que instituye este régimen, este sistema, mejor dicho, con alcance nacional, ¿sí? Y dice, este sistema se integra a uno más grande, ¿sí? Que es el Sistema Único de Seguridad Social, ¿sí? Y dice que estaba integrado por el régimen de reparto y el de capitalización. Actualmente acabamos de ver que no es así, ¿sí? Que es solo integrado por un régimen de reparto. Ahora, el baile empieza cuando hablamos del artículo 2 de la ley. Cuando hablamos del artículo 2, empieza a complicarse el asunto porque el artículo 2 nos habla de a quiénes debemos aplicarle esta ley, a quiénes se encuadra, a quiénes engloba esta ley. Y tenemos tres tipos de afiliados, ¿sí? En el artículo 2 vamos a hablar de afiliación obligatoria, quienes obligatoriamente están afiliados a esta ley y tienen que hacer aportes en los términos de esta ley. El artículo 3, que nos habla de la afiliación voluntaria, ¿sí? O sea, quienes no estarían obligados, ¿sí?, a aportar, pero si quieren pueden. Y el artículo 4, que nos habla de los exceptuados, quiere decir aquellos que deberían hacer aportes a esta ley, ¿sí?, deberían estar encuadrados, pero por alguna razón los vamos a disculpar y los vamos a eximir. Quizás porque están aportando otra ley, ¿sí? Pero no confundan lo que es excluido con exceptuado. El excluido está directamente afuera, nunca estuvo adentro de esta ley. Por ejemplo, el personal militar. ¿Se entiende? Pero el exceptuado es el que sí o sí está, pero tiene que pedir permiso para no estar, para eximirse, ¿sí? Esto es diferente. Entonces, antes de entrar en el artículo 2 de la ley, lo que quiero es que veamos cuál es el concepto de afiliación, ¿sí? Porque esto me parece que es fundamental para entender el tema. La afiliación
como concepto es el vínculo jurídico, ¿sí? Que une, ¿sí?, al trabajador con el sistema previsional, ¿sí? Entonces, la afiliación es el vínculo jurídico que se establece por imperio de una ley entre el trabajador y el sistema previsional, ¿sí? En virtud de esta afiliación, de este vínculo jurídico que nace entre el trabajador y el sistema, ¿sí?, nacen derechos y obligaciones, ¿sí?, que conforman esta relación entre el sistema y el trabajador. O sea, la afiliación es un vínculo jurídico que establece la ley entre el trabajador y el sistema previsional, y de este vínculo nacen derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que una persona deba afiliarse al sistema? Que tenga que sí o sí ser parte de un sistema y hacer aportes, ¿sí? El artículo 2 nos habla de dos variables. Por un lado, la edad. Dice, bueno, la afiliación obligatoria es a partir de los 18 años. No importa si vos empezaste a trabajar a los 15, a los 16. Vos tenés obligación de estar afiliado y de aportar a partir de los 18, ¿sí? A ver, si vos no trabajás, no tenés obligación de aportar. Si a los 18 no empezaste a trabajar, no hay obligación. En ningún periodo en el que uno no tiene una relación de trabajo o un trabajo formal, tiene obligación de aportar. Nunca hay obligación cuando uno no está trabajando. El cuidado que uno tiene que tener si es autónomo es que si no trabaja tiene que darse la baja de AFIP, porque si no genera deuda porque el sistema no sabe que no está trabajando, ¿sí? En cambio, el empleado en relación de dependencia, ¿cómo sabe el sistema que no trabaja? Y el empleador le dio la baja, ¿se entiende? Le da el alta y le da la baja. Entonces, a partir de los 18 años, siempre y cuando la persona esté trabajando, tiene obligación de aportar. La otra variable es, pero ¿en función de qué? Entonces dice, bueno, usted puede estar afiliado como empleado en relación de dependencia o puede estar afiliado como autónomo. Esas son los dos tipos de afiliación, ¿sí? Como empleado en relación de dependencia o como autónomo. Muy bien. Ahora, voy a empezar por los servicios en relación de dependencia. Estamos siempre parados en el artículo 2, ¿sí?, de la ley. ¿Quiénes van a ser afiliados obligatorios en relación de dependencia? O sea, todos aquellos que van a tener que sí o sí hacer aportes en relación de dependencia y sus empleadores, contribuciones por este trabajo, todos los mayores de 18 años que tengan o una relación de empleo público o una relación de dependencia privada, ¿sí? Ambas modalidades. Si hablamos de empleo público, diríamos que están obligatoriamente incluidos en la ley 24.241 los empleados y funcionarios del Estado Nacional, salvo algunas excepciones que vamos a ver, ¿sí? Entonces, son afiliados obligatorios y tienen que hacer aportes a la 24.241 todos los empleados en relación de dependencia del Estado Nacional, ¿sí? Cuando hablo del Estado Nacional, hablo de los empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado: del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. ¿Cuáles son las excepciones a la regla? Punto 1. Hablo de Estado Nacional. Cuando hablo de estados provinciales, acá vamos a tener que fijarnos. La provincia, hablamos de empleo público, ¿se acuerdan? ¿La provincia transfirió su sistema público a la nación? No. Entonces esa gente no está en la 24.241. ¿Por qué? Porque aporta a la caja de su provincia. Esos empleados públicos provinciales, el empleado público del Poder Ejecutivo Provincial, del Poder Legislativo Provincial y del Poder Judicial Provincial de la provincia X. Si por el contrario digo, la provincia X transfirió su sistema público previsional, sus cajas provinciales de sus empleados públicos a la nación, sí, entonces esos empleados públicos de la provincia de Tucumán, de la provincia de Salta, o de las provincias que sea que haya transferido sus cajas provinciales a la nación, tienen que aportar a la 24.241. Son afiliados obligatorios, ¿sí? Entonces, la distinción en el ámbito público provincial es, ¿hubo o no convenio? ¿Sí? Si hubo convenio de transferencia, están en la 24.241. Si no hubo, los empleados públicos provinciales siguen aportando a las cajas de su provincia y no están en esta ley. Ahora, Verónica, pregunta.
¿Y Sí. dónde sabemos? Porque no sé cómo son el trabajo práctico, no sé si tendremos algo al respecto. ¿Y dónde podés chequear si tienen convenio o no? Digamos, porque acá en la ley no está, simplemente te lo menciona como si Lo tiene podés convenio googlear, va, ¿eh? no, no. Lo googleás y está en cualquier lado. Son casi todas las provincias, salvo las provincias grandes, ¿sí? Piensen ustedes que el razonamiento es que todas las provincias grandes pueden financiar el pago de las jubilaciones, que casi todas tienen 82% móvil para sus empleados públicos, entonces siguen teniendo sus cajas propias, las provincias chicas no, pero casi todas transfirieron a la nación, ¿eh? Pero googleando van a ver, están todos los convenios, son todos más o menos de la misma época, todos del año 96, 97 y 98. Volviendo al Estado Nacional, ¿sí? Dijimos, la regla es, todos los empleados y funcionarios del Estado Nacional están obligatoriamente afiliados a la 24241. Entonces la pregunta es, voy a ir poder por poder, ¿sí? ¿Los empleados del Poder Ejecutivo aportan a la 24241? Sí, sí. Aportan y se jubilan por esta ley. Un ministro, un empleado de un ministerio, el empleado de ANSES, el empleado de un banco público, cualquier persona de la administración pública nacional que depende del Poder Ejecutivo es afiliado obligatorio a la 24241. Poder Legislativo. Todos los funcionarios y empleados del Poder Legislativo son afiliados obligatorios a la 24241. Sí. Los diputados y senadores se jubilan por esta ley. Ya no más desde el año 2002 por ninguna ley especial. Tienen que tener 30 años de aportes como todos los demás y la misma edad que todos. Sí, esto lo digo porque generalmente es algo que en la televisión se informa mal. ¿Sí? No tienen un régimen especial. Ni los diputados, ni los senadores, ni los ministros. El único que tiene es el presidente y el vicepresidente de la nación. Los asesores de los ministros, los diputados, los asesores de los legisladores, todo el personal, sea funcionario o empleado del Poder Legislativo, está obligatoriamente incluido en esta ley. Es afiliado obligatorio. Poder Judicial. ¿Todo el Poder Judicial es afiliado obligatorio a la ley 24241? No. Todos los empleados, sí. Están obligatoriamente incluidos en esta ley. Los funcionarios, prosecretarios, secretarios y jueces, no, tienen un régimen especial. Un régimen especial que fue modificado hace muy poquito, ahora en marzo, que igual aclaro, ¿sí? Porque yo soy parte del Poder Judicial, entonces, bueno, uno necesariamente tiene su postura al respecto, ¿no? Pero más allá de esto, aclaro porque esto es algo que vamos a ver en otra clase también. El régimen del Poder Judicial tiene como edad para jubilarse 65 años y 30 años de aportes. ¿Sí? Lo aclaro, los regímenes especiales, que quedan pocos, los vamos a ver, la única diferencia que tienen más que nada con el régimen general es la movilidad de los saberes. Pero en cuanto a requisitos, la edad es la misma y los años de aportes son los mismos. Entonces, ustedes para ver el tema de ámbito de aplicación personal tienen que hacer estas distinciones que hice yo, sobre todo en el empleo público, ¿sí? Lo demás es fácil. Lo más difícil es esto de distinguir en cada poder. ¿Quiénes más están afuera de esta ley? O sea, están excluidos, no son obligatorios, como empleados públicos. Estamos hablando de el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Y acá también tenemos que abrir y desdoblar, ¿sí? ¿El personal militar es parte de la administración pública? Sí. ¿El personal de las fuerzas de seguridad es parte de la administración pública? Sí. ¿El personal de la policía federal es parte de la administración pública? Sí. ¿Se jubilan? No. Se retiran. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Por qué están afuera de esta ley? ¿Por qué no se jubilan como todo el resto? Ellos también tienen un régimen, cada una de estas fuerzas,
tienen un régimen especial. ¿Por qué? Por el tipo de tarea que tienen. Porque no es lo mismo la tarea de un policía, la tarea de un personal militar, ¿sí?, que la tarea de un empleado en relación de dependencia común. Pero ¿por qué digo que hay que hacer una distinción? A ver, esta es la pregunta que hago todos los cuatrimestres, que capaz que ya la hice y me dicen, está repitiendo. ¿Qué fuerzas integran las Fuerzas Armadas? A ver. Los escucho. No, Gendarmería y Prefectura no, me ponen acá. El ejército, no sé, la marina, no sé. ¿Sí? Correcto. Perfecto. Aérea. Y Fuerza Aérea, muy bien. Acá Ah, Valentina Fuerza. dijo, y Micaela también, y Sergio. El ejército, la Fuerza Aérea y la Marina o la Armada, en realidad la Armada, son las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas tenemos personal civil y personal con grado militar. Personal de carrera, personal que, a ver, en la Marina o en la Armada, el capitán, el marinero, en el ejército, el coronel, el teniente, y también tenemos personal civil. El personal civil de las Fuerzas Armadas está dentro de la 24241, ¿sí? Está dentro de este artículo 2 y aporta la 24241. El personal militar con grado militar, ¿sí?, de carrera, no. Tiene un régimen especial y su propia caja. No tiene nada que ver con la ANSE, ni hacen los aportes, ni se jubilan tampoco, se retiran. El personal civil sí se jubila. Ahora, antes de entrar en la otra pregunta, tengo una pregunta más importante. ¿Por qué se retiran y no se jubilan? ¿Por qué creen ustedes que hay un régimen, dice, un retirado de la policía? ¿Es policía retirado o es militar retirado? No dicen es militar jubilado, es policía jubilado. ¿Por qué se retiran y no se jubilan? ¿Qué diferencia hay? Prestando servicios. No, Si pasa algo, prestarían servicios nuevamente. exacto, exacto. Como Pueden ser, ahora se los convocó a algunos. exacto, pueden ser convocados en cualquier momento a prestar servicios. Nunca dejan de formar parte de la administración pública. Por eso se retiran, pero nunca dejan de pertenecer, ¿sí? Entonces, por eso tienen, a ver, si bien es cierto que ahora no existe una incompatibilidad, hablo de las jubilaciones en general, entre cobrar una jubilación y seguir trabajando, o sea que se ha desdibujado un poco el concepto de que cuando uno se jubilaba pasaba a ser pasivo y dejaba el trabajo en actividad, ¿sí? Si bien es cierto eso, el concepto del retirado es diferente. ¿Por qué? Porque el retirado, en general, cuando hablamos de retirados, son todos aquellos que brindan algún servicio a la nación, que la tarea tiene una envergadura que tiene que ver con la seguridad nacional, ¿sí? O con alguna actividad de relevancia al Estado o a la nación, ¿sí? Y pueden ser convocados en cualquier momento. Esta es la diferencia. Muy bien, ahora voy a la otra pregunta. Ya sabemos quiénes son los de las Fuerzas Armadas y quiénes están adentro de esta ley y quiénes están afuera, ¿sí? ¿Quiénes son las fuerzas, quiénes integran las fuerzas de seguridad? Los leo y los escucho. A ver. ¿Ahí entraría Gendarmería y Prefectura? No. No escuché, ¿cómo? ¿Ahí entraría Gendarmería y Prefectura o no? Gendarmería y Prefectura, sí. ¿Quién más? ¿Me dijiste? No, dije esos dos nada más, Gendarmería y Prefectura. Falta una. Esos dos son correctos. La policía. La Policía Federal. Es una fuerza de seguridad, pero es una fuerza de seguridad aparte, la policía. El penitenciario, muy bien. El servicio penitenciario. Las tres fuerzas de seguridad son Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional y Servicio Penitenciario Federal. En estos casos, vamos a hacer la misma distinción que con las Fuerzas Armadas, ¿sí? El personal civil de las fuerzas de seguridad aporta la ley 24241 y el personal de carrera, sea el alcalde, el prefecto, el gendarme o con el grado que tenga, tiene su propio régimen y su propia caja, ¿sí? Está afuera de esta ley. Y este tema lo tienen que tener porque en general lo preguntamos, ¿eh?
En general, esto es pregunta así como medio fija de examen. ¿Qué pasa con la Policía Federal? En el caso de la Policía Federal, también es una fuerza de seguridad, sí, pero es una fuerza de seguridad aparte, es una fuerza federal. Está contemplada en una ley aparte. En el caso de la Policía Federal, ni el personal civil ni el personal policial están dentro de la ley. Todos están afuera de la ley 24241. Tienen su propia caja y su propio régimen. Ojo con esto, porque en el texto de la ley, en el artículo 2, por ahí por abajo de todo, dice las fuerzas de seguridad y policiales, y no hace la distinción. ¿Por qué? Porque en el momento en que se sancionó la ley 24241, la intención era que la policía quedara dentro de esta ley 24241. Pero salió la ley 24246, o sea, 5 numeritos más, y dijo, no, el personal civil y el personal policial afuera. Así que ojo cuando leen el artículo 2 de la 24241, no se confundan. Porque hubo una ley posterior que sacó a toda la policía. La policía la tachan y la sacan de ahí, sí, de la ley. Tienen su propio régimen y su propia caja. ¿Estamos bien hasta acá? Dice, la ley distingue el personal militarizado con estado policial. ¿Qué diferencia hay? El personal militarizado es el personal de Fuerzas Armadas que tiene grado militar. Como dije, el coronel, el teniente, ¿sí? Que tienen un grado, una jerarquía. Y el personal con estado policial es lo mismo, pero en la policía. No es lo mismo ser personal civil en la Policía Federal que ser agente, oficial, suboficial, comisario, ¿se entiende? El estado policial es como el estado militar para los militares, es lo mismo, ¿sí? Pero aplicado a otra fuerza. ¿Bien? Verónica, perdón, tengo una consulta. Las fuerzas policiales provinciales, si la provincia cedió la caja, están en esta ley. Sí, señora. Esto solo aplica para la federal. Exacto. Gracias. ¿Estamos bien hasta acá? Un tema medio complicado, por eso. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. Esto con respecto al empleo público, ¿sí? Hay otra clase que vamos a ver a todos estos que quedaron afuera, ¿sí? Que hablamos del personal militar, hablamos del Poder Judicial, hablamos de otros. En realidad no hablamos de otros que también están afuera. Por ejemplo, los investigadores y científicos del CONICET. ¿Están adentro de esta ley? No. ¿Son trabajadores del Estado? Sí, tienen su propia ley. Los docentes, ¿están acá? ¿Los docentes nacionales se jubilan por esta ley? No sé si alguien es docente. ¿Qué piensan? Y en general, por lo menos en las provincias, siempre tuvieron una ley aparte. No sé si en este caso también, pero se lo considera como un trabajo especial en general. Los docentes provinciales se jubilan por sus propias cajas provinciales, salvo que haya un convenio, ¿sí? Como cualquier empleo público provincial, la misma distinción que hicimos antes. En el caso de los docentes nacionales, hablamos de nivel inicial, primario, secundario y terciario no universitario, tienen su propia ley. Se jubilan por ANSES, les pagan ANSES, pero tienen otra ley, porque es un régimen especial. Te diría que es como una mezcla entre un régimen especial e insalubre, de las dos cosas, ¿sí? Especial y diferencial. ¿Sí? Es como, hay que estar, creo yo. Ese lo vamos a ver aparte también. Y los docentes universitarios de universidades públicas nacionales también tenemos un régimen aparte. También nos pagan CES la jubilación, pero no tienen su propia caja. ¿Sí? Quiere decir que hay regímenes especiales que están afuera de esta ley, que tienen sus propias cajas, y otros que no. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, aparte de tener una movilidad aparte, estos que tienen afuera? Algunos tienen un cálculo de haber diferente. A ver, los militares tienen una forma de cálculo de lo que cobran de retiro muy diferente a los cálculos de jubilación, de los haberes de jubilación. En el caso de los docentes, también. A ver, una de las características es esta, entonces, tienen una forma de cálculo diferente. La otra característica, como les dije, es la movilidad, que en general la mayoría de estos regímenes especiales tienen una movilidad proporcional al salario. Si aumenta el salario, aumenta la jubilación. No todos. Algunos tienen sus propias cajas, otros no. Pero en general son
todas actividades estatales, ¿sí?, que tienen cierta relevancia. Hay otros, por ejemplo, los diplomáticos, que también tienen su propio régimen, pero también les pagan CES, pero todos tienen una característica en común, que todos aportan más que el resto, ¿sí? O sea, no hacen el 11% de aportes todos los meses, en algunos, inclusive en los insalubres también, se aporta hasta un 2% más, y ahora el Poder Judicial aporta hasta un 6 o 8% más. Después lo vamos a ver aparte igual. Pero digo, estos que están afuera tienen sus propias características. Entonces, ¿quiénes están afuera? Docentes, investigadores, diplomáticos, y en algunos casos están afuera aquellos que no por la propia actividad, sino porque hay ciertas características de los trabajadores que hacen que estén afuera o que tengan un régimen especial. Por ejemplo, el régimen de no videntes o el régimen de jubilación para personas que están incapacitadas. ¿Sí? No hablo de retiro por invalidez, sino que hay ciertos regímenes, los guardaparques nacionales, ¿sí? Hay ciertas actividades o ciertas características personales que hacen que esa jubilación merezca un tratamiento aparte, en una ley aparte, con requisitos diferentes, ¿sí? Muy bien. Ahora, relación de empleo público ya está. No importa en el Estado cuál es la modalidad de contratación, no me digan monotributista porque ahí ya saben, ya lo hablamos. Para la ley es no es relación de dependencia. El monotributista es por su cuenta. Si es encubierto o desencubierto, se le pregunta un derecho laboral. Acá tenemos que ver cómo aporta nada más. Esta es la parte que nos importa en esta materia. En cuanto al empleo en relación de dependencia público, ya hicimos todas las distinciones. Ahora vamos a la relación de dependencia privada. En el caso de la relación de dependencia privada, no importa en qué lugar del país esté, no importa si es una provincia transferida, no transferida, si trabajo acá, vivo acá, no importa. Siempre estoy incluido en la ley 2441. Todos los empleados en relación de dependencia privado aportan a esta ley, todos. No importa la modalidad de contratación, si es contrato a plazo fijo, por temporada, por tiempo determinado, no me importa, ¿sí? Ahora, hay un principio en la ley que es el principio de la territorialidad. Siempre hablamos de trabajos, y lo hablo sobre todo con el tema del empleo privado también, ¿no? Hablamos del empleo en relación de dependencia privado que se desarrolla en el país. Ahora, ¿qué pasa si una persona firma un contrato acá para ir a trabajar afuera? ¿Tiene que seguir, está obligatoriamente incluido en la 24241 o no? Dice la ley, tiene que voy a buscar el inciso. Las personas que en virtud de un contrato de trabajo celebrado o relación laboral iniciado en la República o de un traslado o comisión dispuestos por el empleador, presten en el extranjero servicios de la naturaleza prevista en el apartado anterior, o sea, servicios en relación de dependencia privada, siempre que dichas personas tuvieran domicilio real en la Argentina al tiempo de celebrarse el contrato, iniciarse la relación laboral o disponerse el traslado o comisión. Entonces, si bien es cierto que tenemos un principio de territorialidad, en este caso, este principio de territorialidad lo hace valer la ley. ¿En qué sentido? Dice, bueno, muy bien, usted firmó un contrato acá, para irse a trabajar afuera, usted tiene que seguir aportando a la ley. Hablo de relación de dependencia privada, ¿sí? Pero ¿cuándo tengo que seguir afiliado a la ley de acá? Dice, bueno, siempre y cuando usted al momento de celebrarse el contrato tuviera domicilio o residencia permanente en la Argentina. Hay excepciones a la regla, por supuesto, que hay, ¿sí? Hay que ver cómo es la empresa, si es multinacional, si no, hay un montón de convenios. Pero digo, el principio general es aquel que firma un contrato en la Argentina, ¿sí?, para irse a trabajar a cualquier país, no importa acá el convenio, porque si yo estoy aportando a la ley argentina, me puedo hacer valer los aportes acá. El principio general es, si usted tenía residencia permanente acá o domicilio acá, y usted firmó el contrato acá, usted sigue aportando a la ley de acá, aunque usted se vaya a trabajar a otro lado, ¿sí? Esto puede tener una excepción. Después vamos a ver lo inverso, ¿sí?
que aquellos que vienen de afuera a trabajar acá, si hacen aportes a la ley de acá o siguen haciendo aportes a la ley de su país. Pero vamos nada más que los principios generales, porque si no estaríamos todo el cuatrimestre viendo las excepciones. ¿Sí? Muy bien. Ahora, todas las actividades son claras. Dice, ¿cómo se relaciona con los acuerdos de reciprocidad? Los acuerdos de reciprocidad, los hablamos el otro día. A ver, este es un caso diferente. Yo acá digo, usted tenía domicilio acá y firmó, pongamos estas dos condiciones, ¿no? El contrato acá sí. Entonces, por más que usted se vaya a Estados Unidos, aporta acá. No hay reciprocidad, ¿no? Porque usted está aportando a la Argentina como si nunca se hubiera ido. O sea, que si usted que se quiere jubilar acá, se va a poder jubilar. Acá no hay reciprocidad. Ahora, al revés. Usted se va a trabajar a Estados Unidos, no firma contrato acá. Usted se va a vivir allá y aporta allá. Y el día de mañana se quiere jubilar allá y quiere llevar los aportes que tuvo de acá de otro periodo de tiempo, porque usted antes de irse a vivir allá estuvo aportando acá porque trabajó. ¿Puede? No. ¿Por qué? Porque no hay convenio. Al revés, se fue a trabajar a Estados Unidos y vuelve a la Argentina. Y quiere jubilarse acá y hacer valer lo que trabajó en Estados Unidos. ¿Puede? No, porque no hay convenio. Ahora, la misma situación en Brasil y Argentina. ¿Puede? Sí, hay convenio. ¿Se entiende? Así funciona la reciprocidad. Pero esto era diferente lo que hablábamos recién. ¿Por qué? Porque acá es como si nunca se hubiera ido por este principio general que veníamos hablando. ¿Sí? La reciprocidad funciona de otra manera. ¿Todas las actividades son claramente en relación de dependencia? No, hay actividades que son dudosas. Entonces no sabemos si la persona debería fijarse como trabajador en una relación de dependencia o como autónomo. Entonces, para eso tenemos que ver, primero definir, ¿sí?, que puede haber diferentes modalidades en una misma actividad. Un médico puede estar afiliado como autónomo y también como relación de dependencia. ¿Por qué? Porque puede ser que trabaje en un hospital en relación de dependencia, pero también tengo un consultorio privado, entonces también tiene que aportar como autónomo. ¿Debe? Sí, debe. ¿Va a jubilarse con más plata? Supuesto. ¿Sí? Ahora, son actividades que en general son bastante informales, pero para el ejemplo sí. Un fletero, ¿es un empleado en relación de dependencia? ¿O es un trabajador por cuenta propia? ¿Qué les parece? O ambas cosas. Y ahí no depende de quién recibe, o sea, como el concepto más básico de lo que es el derecho al trabajo, de quién recibe la dirección, de quién son los recursos, o sea, como uno no debería irse más a esa raíz para definir quién es o quién no. Exacto, exacto. En muchos casos, para definir si una persona debe afiliarse, vamos a hablarlo a los fines del sistema previsional, ¿no? Para saber cómo debe aportar en relación de dependencia o como autónomo, debemos ver, como decía la compañera, si se aplican los tres principios de la dependencia del derecho laboral. Si existe en este vínculo laboral la dependencia económica, la dependencia técnica y la dependencia jurídica. ¿Sí? Quiere decir, esta relación que hay entre la agencia y el fletero tiene características de dependencia. ¿Por qué? Señor, ¿usted tenía un contrato? Y sí o no, y ahí vamos a ver si hay una dependencia jurídica. ¿Usted tenía un horario de trabajo? Y en función de eso veremos si había todos los días el mismo horario, si había una dependencia técnica, a ver, si todos los días iba al mismo lugar de trabajo, tenía el vehículo era de la empresa, tenía un contrato firmado, ¿se entiende? Hay una dependencia económica, a usted le pagaban por día, le pagaban un sueldo todos los días. Tenemos que ver esto para definir, no si existía o no la relación de dependencia, porque esto, el derecho a la seguridad social no me importa. Lo que me importa es, señor, ¿usted cómo tiene que aportar? Si en la actividad, no lo vamos a definir nosotros, en general las actividades dudosas en lo que tiene que ver con aportes y contribuciones lo define la AFIP. ¿Cuáles son las características que tiene que tener este vínculo para saber cómo debe afiliarse a este trabajador? ¿Sí? Entonces, dice, bueno, no, si el vehículo es de la agencia, en realidad debería ser un trabajador en relación de dependencia porque le traslada él no asume el riesgo propio de la actividad, sino que lo asume la agencia. Si en la actividad se verifican las tres características de la dependencia, no tengo duda de que este trabajador lo voy a tener que afiliar como trabajador en relación de dependencia. Ahora, vamos a suponer que tenemos a un médico que no trabaja en un hospital, que solo trabaja para obras sociales,
¿no? Acá, perdón, vuelvo al tema del FTI. Dice, las agencias te obligan a tener monotributo. No tengo duda, digo, lo di el ejemplo porque me pareció gráfico. Seguramente te obligan a tener monotributo y es una actividad bastante informal, y lo mismo sucede con un montón de actividades que no lo son tanto y sin embargo te obligan a tener monotributo. Esto lo veníamos hablando, Sergio, así que es cierto lo que decís. Un médico que solo trabaja, por ejemplo, no tiene consultorio propio, pero atiende pacientes, pero los atiende en los consultorios de las obras sociales y de las prepagas. ¿Es un empleado en relación de dependencia de la prepaga? ¿Es un empleado en relación de dependencia de la obra social o no? ¿Qué piensan ustedes? Acá alguien me dice no, otro me dice que sí. No, en general no. Pero, digamos, ¿tiene un horario de trabajo? Sí, todos los martes y viernes, por ejemplo, el doctor atiende de tal hora a tal hora. Perfecto. ¿Le pagan siempre lo mismo? Sí, porque en general no es que va a cobrar un sueldo, sino que le van a pagar por paciente, por ejemplo, una cápita por paciente. O sea que, ¿hay un contrato firmado? Sí, en general sí. ¿Para andar determinados días hay un horario? Sí. ¿Hay una dependencia jurídica? Sí. Y sin embargo, está definido en la reglamentación de la ley que en este caso no hay relación de dependencia. Pero no siempre es tan determinante, ¿sí? Tenemos que siempre volver a esto que son la determinación de las características de la existencia de estas tres características de la dependencia: económica, jurídica y técnica, ¿sí? Muy bien. Esto con respecto a la relación de dependencia. Ahora, la afiliación obligatoria también puede tener naturaleza autónoma, o sea, podemos estar afiliados como empleados en relación de dependencia o podemos estar afiliados como autónomos. Y en su caso, dijimos como monotributistas que era una forma del trabajador por cuenta propia de tributar más simplificada, ¿no? Y destinada a trabajadores más pequeños, digamos, a entidades más pequeñas. ¿Quiénes son o quiénes deben ser trabajadores autónomos? Me dice la ley, ¿no? Me dice la ley que todos aquellos que por sí solos o conjunta o alternativamente con otros, asociados o no, ejerzan habitualmente en la República Argentina las actividades que vamos a enumerar ahora, siempre que éstas no configuren relación de dependencia. O sea, para ser autónomo, tengo que hacer una actividad que no implique tener relación de dependencia, y aparte lo puedo hacer solo o con otras personas. O sea que puedo ser yo el dueño de algo o estar asociado con otro, o ser socio de alguien. ¿Sí? Esto es importante. Dice, todos aquellos que dirijan, administren o, como dice, ejerzan la dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización o establecimiento. El que dirija, administre o conduzca, ¿sí?, un establecimiento o una empresa solo o acompañado. Ese siempre es autónomo, siempre que lo haga en la República Argentina y siempre que su actividad no configure relación de dependencia. ¿Qué ejemplos da la ley de todos aquellos que sí o sí deben afiliarse como autónomos? O sea, el principio general es conducción, dirección, ¿sí?, o administración de una entidad. Serán autónomos todos aquellos que ejerzan profesiones, ¿sí?, que sean graduados, dice, profesión desempeñada por graduado en universidad nacional o en universidad provincial o privada autorizada para funcionar por el Poder Ejecutivo o por quien tenga especial habilitación legal para el ejercicio de la profesión universitaria reglamentada. Los profesionales universitarios, si trabajan por su cuenta, por supuesto deben ser autónomos. Pero hay una excepción a esta regla, que es la existencia de cajas profesionales, ¿sí? Hay determinadas profesiones que tienen sus propias cajas. Los escribanos, no sé, hay varios. Los arquitectos tienen sus propias cajas. Y a su vez, en general son las profesiones que tienen matrícula, que están colegiadas, son profesiones liberales que están colegiadas y que pertenecen a determinadas entidades. Si yo tengo la obligación de tener una matrícula profesional, estar colegiado, y a su vez hay una caja profesional, ¿sí?, que me permita jubilarme por esa caja, no tengo obligación de afiliarme como autónomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo ya aporto a una caja profesional, no tengo la obligación de aportar por ese mismo trabajo
al régimen de autónomo. Sería como aportar 2 veces por la misma tarea. Entonces, ¿los profesionales son autónomos? Sí. La excepción es, salvo que pertenezcan a una caja profesional y estén aportando a esa caja profesional como autónomos, como por cuenta propia en realidad, ¿sí? Y se puedan jubilar por esa caja. Es como hablábamos de las provincias, es lo mismo, ¿sí? ¿Quiénes más son autónomos? Dice, todos aquellos que se dediquen a la producción o cobranza de seguros, reaseguros, capitalización, ahorro y préstamo o similares. O sea, los productores de seguros son autónomos, ¿sí? Y luego habla de las representaciones diplomáticas, ¿sí? Ojo con esto de las representaciones diplomáticas, ¿por qué? Cuando uno trabaja en una embajada, más allá de ser empleado en relación de dependencia o autónomo, ojo con esto. Si viene el embajador de X país a la Argentina, trabajan acá, trae a su personal de comitiva y a su gente del país X a trabajar acá. ¿A dónde le aportan? A su país de origen. ¿Por qué? Porque el lugar de la embajada o del consulado es como un pedacito de ese país en la Argentina, ¿sí? Ese territorio que ocupa la embajada o el consulado no es territorio argentino, es territorio del país que viene, de China, de Canadá, de la embajada X. Lo mismo sucede al revés, cuando el embajador argentino, no sé, en Italia, ocupa la embajada de Italia, la embajada argentina en Italia, esa embajada es un pedazo de Argentina en Italia, ¿se entiende? Diferente es que contraten personal acá en la Argentina para trabajar. Entonces, en ese caso, ese personal que contratan acá sí aporta a la ley argentina. Pero bueno, esta distinción no es tan importante. Por último, y esto lo vamos a desarrollar la clase que viene, vamos a ver los socios de sociedades, ¿sí? Este es el tema como más difícil. Porque puede suceder que tengamos socios que son autónomos y que tengamos socios que son empleados en relación de dependencia de la sociedad, o que tengamos socios que son dependientes y autónomos. ¿Por qué? Porque son socios y empleados de la sociedad. Lo que yo les voy a pedir para la clase que viene es que lean, si logran entender, me avisan, el final del artículo 2, donde habla del régimen de socios, y vamos a definir en función de un esquema que yo les voy a presentar la clase que viene, cuándo un socio debe aportar como trabajador en relación de dependencia, cuándo un socio debe aportar como autónomo o cuándo puede aportar de las dos maneras, y quizás obligatoria o voluntariamente. Y ahí nos vamos a meter un poquito en el artículo 3 ya, ¿sí? Lo que les voy a pedir es, para la clase que viene, no para el lunes, que va a estar Di Lorenzo si no sucede nada, para el miércoles que viene van a tener conmigo, ¿sí? Vamos a ver esto del régimen de socios. Y lo más probable, chicos, después lo hablamos el miércoles que viene, si quieren, es que tengamos que poner una clase en el medio, entre ese miércoles y el lunes 26, o que ahí vamos a ver cómo llegamos con el tema. Pero como hubo varios feriados, tuvo el Día del Estudiante, el Día de la Diversidad, todo esto, es probable que yo tenga que agregar una clase. Después lo consensuamos si nos hace falta, pero tiene que ser dentro de medianamente cerca de la fecha, ¿sí? Pero esto lo hablamos después. Así que les pido que por favor lean la última parte del artículo 2, el artículo 3 y el artículo 4 de la ley. ¿Estamos? Bueno, nos estamos viendo el miércoles. ¿Preguntas? ¿Se sabe algo de la presencialidad? Me dice, no. La verdad que todavía no.